Los invito a abrir su Biblia en Salmo 37, del 3 al 5. Que la palabra de Dios dice, Salmos 37, del 3 al 5. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Como podemos ver en la palabra de Dios, dice que tenemos que confiar, hermanos, en hacer el bien. Porque si nosotros hacemos el bien, siempre caminaremos por buena senda. Siempre tenemos que confiar y caminar en la verdad. Tenemos que deleitarnos en su palabra. Tenemos que deleitarnos en ella y meditar en ella. Porque si nosotros meditamos en su palabra, nos llenaremos más y más de nuestro Señor, para que nuestro corazón esté firme en Él. Porque de nuestro corazón habla la boca. Por eso tenemos que estar firmes y llenos del Señor, como dice su palabra. Nuestros caminos tienen que ser la confianza en Dios. Porque si confiamos en Dios, Él nos dará todo lo que pida nuestro corazón, siempre y cuando nuestro corazón esté limpio, puro, y por sobre todas las cosas, Él nos dará conforme a su voluntad. Porque Dios ha prometido cuidar fielmente a aquellos que ponen su confianza en Él. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Él, porque si nosotros ponemos la confianza en Dios, sabemos que hemos puesto la confianza en el ser más maravilloso que tenemos. Podemos esperar pacientemente en Él, en lugar de preocuparnos. Porque sí, las preocupaciones vienen, las tribulaciones vienen, pero si nosotros podemos estar pacientes y esperar en Él, sabemos que vamos a ir a buen puerto, porque Dios no desampara al justo. Hermanos, este es un tiempo maravilloso en que Dios es un Dios perfecto. Por eso el tiempo de Dios es perfecto. No podemos dejarnos llevar por las tentaciones, porque tentaciones tenemos todos los días, pero no podemos dejarnos llevar por ellas, porque si nos dejamos llevar por ellas, nuestro corazón se va a desviar de los caminos que tenemos pactados, que son los caminos de nuestro Dios para nuestras vidas. Por eso, no dejemos de confiar en Dios. No podemos dejarnos llevar por esas tentaciones. Tenemos que estar tranquilos porque Dios siempre va a estar con nosotros. Tranquilos. ¿Saben por qué? Porque todo pasa por una razón. Y la razón es Cristo Jesús. No hay nada en esta vida que pase sin que Dios tenga el control. Sabemos que Dios tiene el control de todo, de nuestras vidas, de todo lo que hacemos, a dónde vamos y a dónde caminamos. Por eso, como dice, encomienda a Jehová tu camino, dice la palabra. Tenemos que caminar en sus caminos. Tenemos que confiar, y dice, confía en Él. Si nosotros confiamos en Él, nuestros caminos serán rectos. Y Él hará, sí, Él hará con nuestra vida como a Él le parece, como Él quiera, porque Él sabe lo que a nosotros nos hace falta. Y sabemos que si Dios
está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Por eso, mis hermanos, les dejo esta palabra para que ustedes mediten en su corazón, en sus vidas, porque si nosotros confiamos, encaminamos nuestro camino hacia Jehová y confiamos en Él, Él hará con nuestra vida como a Él le parece. Muchas gracias, mis hermanos. Esto quería compartirles. Bien, el título del mensaje de esta noche es la lucha por tu mente, o por mi mente, o por la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a empezar con esta pequeña introducción. Si ustedes se fijan en la guerra que está en curso, Rusia invadiendo Ucrania, ¿qué trató Rusia de hacer primeramente? ¿Conquistar qué cosa? La capital. ¿Y qué hay en la capital? El gobierno. ¿Y quién está en el gobierno? Y los que dirigen Ucrania, el presidente Zelensky, ¿sí? En este caso. Y la idea era derrocarlo, derribarlo. Ese es lo que se plantea en una guerra. Si ustedes ven en general, a lo largo de la historia, una guerra comienza no cuando se tira la primera bala, si usted se pone a pensar. Un conflicto entre dos personas no comienza con el primer grito, sino cuando en el corazón humano, adentro, se comienza a formar la amargura que no se trata, que se convierte en resentimiento, luego en odio. El odio ya es homicidio y el odio se transforma en acción violenta que hace comenzar un conflicto familiar, matrimonial, entre dos personas en la calle. A veces es en una curva explosiva, ¿no? O a veces es en una forma más lenta, acumulativa a través del tiempo. De las dos formas termina mal, en guerra, en combate, y alguno gana y otro pierde. En realidad, en la guerra nadie gana. En una guerra física, en un combate, en una disputa entre dos seres humanos que se agreden, nadie gana. Los dos pierden. Un poco, alguno pierde, uno más y uno menos, ¿sí? Bueno, usted sabe entonces, se da cuenta que la estrategia a lo largo de las guerras que vemos en la Biblia o que vemos a lo largo de la historia es conquistar el gobierno de una nación, conquistar lo que domina. Hoy hasta se combate en una guerra de géneros. Dicen el hombre domina a la mujer, entonces la mujer, ideológicamente hablando, ¿no? La mujer se levanta, las mujeres, contra su enemigo el hombre, el varón, para conquistar lo que ellas llaman el patriarcado, el dominio del hombre sobre la mujer en el mundo, ¿no? Entonces, dice, bueno, derribamos el patriarcado y ya tenemos otra vez ganada la batalla. Y así, la batalla ideológica, la batalla emocional, la batalla militar, ¿está? Pero hay una batalla en la cual estamos los cristianos también susceptibles a ser atacados, es en la mente, en el interior nuestro. Ustedes saben que la Biblia dice que en el interior nuestro está la mente, se llama corazón, y en la Biblia la palabra corazón abarca todo, los sentimientos, las emociones, el intelecto, la razón, ¿no? Eso está en la mente, en el interior, perdón. Y la mente está dentro de lo que llamamos corazón. Entonces, yo les voy a presentar una lectura en 2 Corintios 10. Miren, les voy a presentar una iglesia en conflicto. ¿Con quién? Nada más y nada menos con nuestro querido y amado apóstol Pablo. Ustedes saben que la iglesia de Corinto era una iglesia súper problemática, con la cual Pablo tuvo que lidiar, no con la iglesia, sino con los pecados de la iglesia. Convengamos que la iglesia es de Cristo, ¿no? Pero tuvo que lidiar con los muchos pecados que las personas que estaban dentro de la iglesia practicaban, porque sus mentes habían sido tomadas por otras doctrinas, conductas, valores y maneras de pensar que no eran las de la Biblia. Entonces ya está empezando a ver usted por dónde viene
el tema de la lucha por tu mente. Miren, dice, yo Pablo, y miren cómo empieza Pablo, porque la Biblia dice, vence con el bien el mal. Entonces Pablo no empieza con una bala, sino dice, yo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Miren qué facetas está hablando el Señor. Yo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, como atrevido. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Ahí empezó a levantar Pablo la intensidad de las palabras. Pero vio cómo comenzó. Te ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, ¿no? Y termina diciendo, miren, pónganse en orden, no sea que tenga que usar aquella osadía, aquel atrevimiento que tengo cuando estoy ausente y cuando escribo, soy un león. Aunque la presencia mía es corporal, débil y vulnerable. Pero estoy dispuesto a proceder como siervo de Dios usando la autoridad que Dios me ha dado. ¿No? Fíjense que hay un cambio en la intensidad de un párrafo. ¿Vieron? Pues aunque andamos en la carne, y Pablo comienza a desarrollar este tema, dice, este tema de lo que lo acusaban, de andar carnalmente, de andar como un ministro con valores y objetivos meramente terrenales, que su llamamiento no era tal, que él no era un apóstol de Jesucristo, que era uno de los que se autonombraban. Y Pablo en realidad había sido nombrado por Cristo apóstol. Hoy son los autonombrados apóstoles. O en el mejor de los casos, aunque no es el mejor, es el menos peor, dicen que los llama el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no llama apóstoles. Es Cristo el único que llama a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares del Cristo resucitado. Esos son apóstoles de Cristo, quienes tienen delegado por Cristo el poder, según Cristo, según el Espíritu da, para que hagan milagros que confirmaban su apostolado y la palabra que predicaban como doctrina apostólica, la cual queda asentada en la Biblia. La doctrina de los apóstoles ya está asentada en la Biblia, por lo cual un apóstol, ni moderno, ni de ningún tiempo, excepto los primeros, pueden volver o asentar algo más, porque está puesto ya todo fundamento, ¿sí? Bueno, pero esto los de Corinto no lo tenían claro. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Ustedes lo saben, que es Cristo, la piedra angular, y la doctrina de los apóstoles. Ya está puesto, nadie puede poner otro, y ahí comenzamos a sobreedificar la iglesia. Bueno, ¿de qué lo acusaban entonces a Pablo? De andar como un cristiano carnal, alguien que anda fuera del mandato de Dios, fuera del control del Espíritu Santo, fuera de la autoridad divina, andar en la carne, como si no fuese un hombre de Dios. Lo acusaban de eso, de no ser un hombre de Dios, de ser un cualquiera llamado cristiano apóstol, ¿no? Bien, entonces Pablo confronta eso, un argumento que empieza delicadamente, pero empieza la intensidad para tratar de derribar eso. Esa que es una fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza que Pablo trata de derribar? ¿En la mente de quién? De los corintios. Los corintios tenían tomada su mente y ellos pensaban que Pablo andaba en la carne. Ellos estaban convencidos de que Pablo era un cualquiera. Pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque andamos en el cuerpo, quiere decir, no militamos según la carne. No, es más, o sea, nuestra batalla no es carnal, no es terrenal. Recuerdan que lo estudiamos, ¿no? Más de una vez. Nuestra batalla es espiritual, es contra miles de demonios y con argumentos de demonios, contra argumentos de demonios y argumentos bíblicos. ¿Cómo peleó Cristo? Con argumentos, con citas bíblicas.
el diablo torcía las Escrituras porque sabe que la batalla es de argumentos. ¿Y los argumentos dónde se sitúan? En la mente. Una persona que está convencida de algo no lo tiene eso guardado en su pie o en su hígado, ni en sus intestinos, sino en su mente. Y su mente unida a sus emociones, hay un nexo entre la razón y las emociones, evidentemente, y el cuerpo también, pero usted no guarda razonamientos y argumentos en el hígado o en el intestino. Ahora, cuando hay pensamientos que a usted le dicen que algo está mal, usted siente problemas en su hígado, en su estómago o problemas gastrointestinales, ¿verdad? Hay una conexión. Ahora, no al revés, sino que sus pensamientos de alguna manera crean esa reacción sintomática. Entonces ya dice algo, entonces, claro, porque la mente o el cerebro controla todo. Ahí está, y si yo controlo la mente, ¿qué pasa? Controlo todo. Y Satanás lo sabe, hermanos. Satanás sabe eso. Satanás sabe que controla la mente de los creyentes y controla todo. Es más, la Biblia lo dice. Si la cabeza del hogar, que es el hombre, es derribada, cae la familia. Si es derribada la cabeza de la iglesia, que es el presbiterio, entonces las ovejas son dispersadas. Eso lo sabe Satanás. Por eso ataca a la cabeza, ataca a donde está el centro de control, el centro de comando. Así en las guerras, ¿dónde uno ataca? Y donde está el gobierno. ¿Cómo destruyó Estados Unidos, o por lo menos disminuyó casi a cero la intensidad de Al-Qaeda, por ejemplo? Cuando finalmente asesinó a Bin Laden. Ahí cayó grandemente el poder de Al-Qaeda. Surgieron otros movimientos yihadistas y terroristas, siempre los habrá en todo el mundo, y de otros movimientos también, siempre los habrá. Hubo en la Argentina también, hay y habrá terrorismo en otros niveles, bueno, pero es así, no importa mucho, no nos metemos en el tema, no soy ni técnico ni sabio en el tema, solo hablo desde la ignorancia, ¿no? Con el fin de ver que dónde estaba el punto, atacar a la cabeza. Por eso es tan protegido un presidente, está rodeado de toda una seguridad para que nada le pase. Usted vio cuando viene un presidente importante, se rodea de todas fuerzas militares, toda seguridad, todo, francotiradores por todos lados y policía, helicóptero por todos lados, porque si tocan al presidente, desestabilizan mucho una nación. Entonces, ya usted tiene una somera idea de lo importante que es tener en tu control tu mente, bajo tu control. Pero también sabes que, te das cuenta por lo que acabamos de leer, que los corintios, a pesar de ser una iglesia cristiana, a pesar de ser creyentes, a pesar de que Pablo sabía que eran la iglesia amada de Dios, porque al principio de las cartas Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, nos damos cuenta que la iglesia de Dios que está en Corinto, el diablo le tomó la mente a las personas que estaban dentro de la iglesia de Dios. No está hablando de los mundanos, de la iglesia de Cristo. Entonces, pregunto, ¿te puede tomar la mente el enemigo? Y si lo pasó con la iglesia de Corinto, ¿no puede pasar conmigo? ¿No puede pasar con vos? Por eso es tan importante que hagamos aquella advertencia que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu auto, tu celular, tu trabajo, tus amigos. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu ser interior, tu centro de control, el lugar donde se procesan los pensamientos, las emociones, donde se arraigan las convicciones, donde se toman las decisiones. ¿Equivocada o no? ¿Se toman dónde? ¿Con el hígado? No, con la mente. Es por eso que Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, en el cuerpo quiere decir, no militamos según la carne, no usamos de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino la sabiduría
de lo alto, la cual es pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos y de misericordia, sin incertidumbres y ni hipocresía, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabras más, palabras menos. Aunque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son terrenales, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y no está hablando de fortalezas de ladrillo, de piedra, de hierro, sino fortalezas de argumentos, derribar convicciones cerradas. De hecho lo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a qué? A Cristo. ¿Qué significa la obediencia a Cristo? Cristo es la expresión humana de las Escrituras, la expresión viva, humana de las Escrituras. Cuando yo llevo el pensamiento cautivo a Cristo, lo estoy llevando cautivo a las Escrituras. Es una forma de ilustrar a qué tengo que sujetar mis pensamientos. A Cristo. ¿Y qué significa sujetar a Cristo? ¿A la medallita que tengo, a la estampita que tengo de Jesús? No, a la Escritura. Por eso es tan importante entenderla, saberla, estudiarla y recordarla y repasarla y retenerla cuando te levantes, cuando te cueste, cuando vayas al trabajo, cuando vengas, cuando de noche, de día, como en Deuteronomio 6. No venció esa recomendación de Dios. Cuando te levantes, cuando te cueste, cuando vayas por el camino, se las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos y demás. Y las llevarás atadas en tu mano, en los frontales, la pondrás acá, allá, y bueno, podría añadir en el celular, en la casa, en el auto, un banner, en la computadora, en el fondo de pantalla y todo lo demás. Cosas que en ese tiempo no se dirían. Bueno, pero ¿a dónde está el punto? Que Pablo les muestra que ellos están luchando contra argumentos y derribándolos, sobre todo ¿a cuáles argumentos? A los que con altivez se levantan contra el conocimiento de Dios. Argumentos que no son, porque los argumentos de Dios no son orgullosos, son firmes, pero no parten de la soberbia, sino de la verdad absoluta. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es convicción en la verdad absoluta y otra cosa es convicción o obstinación en el error. De repente ves dos personas muy firmes en su postura. Una firme porque es la verdad absoluta y otra firme porque es absolutamente obstinada en su error. Las dos están duras, pero una está mal y otra está bien. ¿Y qué argumento es el que va a ganar? Y aquel que esté fundado en la verdad. Porque no hay consejo contra Jehová. No hay otro argumento que pueda derribar la verdad de Dios. La verdad de Dios permanece para siempre. Siempre triunfa la verdad. Y la verdad no tiene patas. La mentira tiene patas cortas. La verdad no tiene patas, se autosustenta a sí misma. Usted no necesita ni defender a Dios ni defender su palabra. Ahora, si quiere defender una mentira, tiene que inventar otras 10. Si hace esas 10, tiene que inventar 100. Y si hace 100 mentiras, tiene que inventar 10.000. ¿Está? Bueno, entonces, dice Pablo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas, y comienza otra vez a marcarle el por qué ellos están errados en su manera de pensar. ¿Por qué le tomó la mente el enemigo a los corintios? Fíjese por qué. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Y la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino según es en verdad. No juzguéis nada antes de tiempo, esperen que venga el Señor, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero nosotros condenamos, juzgamos y determinamos y ya condenamos. Y si juzgamos, juzgamos mal, porque hay que juzgar con justo juicio. Y juzgar con justo juicio, otra vez,
implica juzgar conforme a lo que la Escritura me determina. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido, ¿dónde está la persuasión o la convicción? Adentro. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, si vos pensás que sos de Cristo, bueno, nosotros también. Si vos estás persuadido, pensá que nosotros también tenemos derecho a estar persuadidos. Es más, Dios prometió que íbamos a estar persuadidos. O sea, ten en cuenta por lo menos mínimamente eso, antes de tratarnos como carnales, como personas no renacidas, como personas que venimos del mundo, o como falsos profetas, que es peor. Tené cuidado, porque así como vos estás convencido que sos de Cristo, nosotros también, le dice Pablo. ¿No? Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Pablo les está diciendo, para colmo, ustedes tienen un problema, que yo tengo una autoridad que ustedes no tienen. Y esta autoridad Dios no me la dio para destruirlos a ustedes, como ustedes me quieren destruir a mí. Sino esta autoridad Dios me la dio para edificarlos a ustedes, para cuidarlos a ustedes, para librarlos a ustedes del león rugiente que anda alrededor buscando quién anda debilitado, a ver si lo devoro de entre el rebaño y me lo llevo para el infierno, ¿no? Para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas. Él dice, en realidad sepan esto, que mi autoridad no es para contender con ustedes, porque a veces parece que el predicador, más si es intenso a la hora de predicar, parece que está retando a las personas, que les está, inclusive alguno hasta lo hace personal cuando el predicador predica, cuando el pastor, me ha pasado miles de veces, que el pastor predica y la persona dice, porque el pastor sabe mi problema. Entonces, si yo estando al tanto del problema de la mayoría de las personas, no tendría que predicar de nada, entonces. Decía hermano, y bueno, agarramos como el domingo, ¿se acuerda? Dios va a empezar, y empezamos en esa, y bueno, así llenamos la iglesia. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué no predico? Y no predico nada. No, tengo que predicar todo el consejo de Dios. ¿Usted también? También. Bien. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea que Pablo por carta era una cosa y presente no daban 2 pesos por él. O sea, y entonces dice, ¿este es el apóstol? ¿Así viene? ¿Así parece? ¿Este es un predicador? No sé qué apariencia tendría Pablo, la cual ellos no valorarían. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el problema de los corintios? ¿Que eran muy espirituales o muy carnales? Muy carnales. ¿Y qué mira una persona carnal? ¿La apariencia o el corazón? La apariencia, claro. Y hoy pasa lo mismo, hermano. Las personas dicen, una iglesia grande, entonces Dios está con ellos. Una iglesia chica, no, están apartados de cualquier cosa. El diablo los derribó. Tendrían que hacer más lucha espiritual, más batalla espiritual. Juzgan por las apariencias. Y así muchas otras cosas. La cultura de la imagen tiene que ser una persona de tal y tal apariencia para que sea aceptada hoy en el mundo. Y parece que dentro de la iglesia esos valores también tienen que estar presentes. O sea, si habla bien, si es elocuente, entonces puede ser predicador. Ahora, si se traga todas las heces o se tropieza, entonces no puede ser predicador. Aunque enseñe la Biblia, ¿no? Tiene que ser una persona que hable y que tenga poder para hablar en la radio, para salir en los medios, para opinar, hablar contra... No, hermanos. Dios utiliza a hombres comunes y corrientes. Recuerde que Dios, en la persona de Cristo, escogió a trabajadores comunes, pescadores, gente común y del vulgo. Y un solo intelectual que era Pablo. Y justamente al único intelectual lo trataban como un carnal. Aunque la espiritualidad, la intelectualidad y la carnalidad pueden ir muy de la mano, cuidado.
Y finalmente, dice en el verso 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra y por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Como diciendo, cuidado, que les escribimos y así como les escribimos vamos a actuar. Está aplicando la autoridad que Dios le dio. ¿Para qué? Para tratar de derribar esa obstinación en una errónea convicción. Empieza bien, pero parece que los corintios no les cuesta entender lo correcto, entonces comienza a hablar más fuerte, ¿verdad? Bien. Otra vez, volviendo al tema de la mente y cerrando el tema. ¿Se da cuenta qué importante es que una mente esté gobernada por la palabra de Dios, balanceada? Porque si usted me dice, bueno, pero yo tengo unos cuantos versículos de memoria, pero es que usted no puede utilizar 3 o 4 versículos como hacen muchos evangélicos y como hacen muchos predicadores que agarran un versículo, pero no para desarrollar el versículo y hablar del versículo 1 hora, sino un versículo para hablar 1 hora de cualquier otra cosa menos del versículo. Eso está mal. O sea, si usted me dice, es más, le voy a contar algo para que vea. ¿Usted vio la palabra koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se traduce por comunión entre los hermanos, es el amor fraternal, la palabra que, bueno, hay libros así gruesos dedicados al tratamiento de esa sola palabra griega, libracos así, que tratan todas las aristas y oportunidades en que esa palabra griega, el griego koiné, el griego de aquel tiempo, no el griego de hoy, que no es el mismo. El griego koiné, el griego de aquel tiempo ya no se habla más. Es parecido al griego de hoy. Los caracteres griegos se utilizan hoy en el griego de hoy, ¿sí? Pero el griego común, koiné es común, el griego común, el griego que hablaba la gente, ese griego no se habla más, pero está registrado, bueno, desde las Escrituras y muchos otros documentos antiguos, y ahí se analiza la palabra koinonía desde el punto de vista bíblico, teológico y desde todo el punto de vista de toda la sociedad de aquel tiempo y los documentos de aquel tiempo, ¿está? Ahora, si nosotros vamos a predicar la Biblia, tenemos que llenar nuestra mente de versículos bien encastrados como Dios los organizó en la Biblia, el pensamiento de la Biblia. Porque si no pasa que parecen, ¿vio las esferitas para sacar pelotitas con números para sacar un bolillero, le llaman, ¿sí? Bueno, parece que algunos cristianos tienen en su mente, en vez de tener organizada la mente como la estructura de la Biblia, parece que tuviesen los versículos todo como pelotitas que están dando vueltas. Y va saliendo de a una. Y aplican para el lado donde sale. Y eso no es lo correcto. Para eso se necesita entender cómo Dios va desarrollando las ideas y las ordena de tal manera que de la misma manera estén ordenadas en nuestra mente. Y el diablo, ¿qué quiere hacer? Si no puede llenarte la cabeza de error, por lo menos mezclarte todos los versículos en la cabeza. Y de alguna manera va a ir ganando la batalla. ¿Y la batalla de qué? De tu mente. Cuando te desorganiza todos los versículos fuera de contexto, mal interpretados, mal encastrados, mal coordinados, y así durante décadas. Y vemos, claro, vemos divisiones, fracasos, frustraciones a lo largo de la historia de la iglesia. Y cierro con esto. En Romanos, si ustedes me siguen, Romanos capítulo 12, verso 2. Otra vez Pablo a los romanos
en el verso 1, si ustedes dicen, qué manera linda de dirigirse Pablo a los hermanos. Es que así corresponde como hombres y mujeres de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense la forma de entrarle a las personas. Si vos a una persona le entrás con palabras violentas, ¿cómo reacciona la persona? ¿Agacha la cabeza y te escucha? No. La respuesta blanda quita la ira, dice Proverbios, más la áspera hace subir el furor. Entonces Pablo, ante las agresiones, va primero con respuesta blanda, después va utilizando quizá otros recursos para derribar las fortalezas del enemigo, pero no para destruir al creyente, recuerde. El predicador no utiliza el púlpito para destruir a las ovejas, sino al contrario, para protegerlas. Es como la vacuna. ¿La vacuna es para dañarte o para protegerte? Ay, pero me hizo tan mal. ¿A cuánto le hizo mal alguna vez la vacuna? Mal un día, dos, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo luego? Te protege, genera anticuerpos el cuerpo, de manera tal que te protege de una infección grave. ¿Te puedes enfermar? Sí, pero ya no con peligro de entrar en terapia intensiva o llegar a la muerte, como le ha pasado a muchos. ¿No? Entonces, fíjese usted, amado hermano, cómo hace el predicador. El predicador, cuando vacuna a la iglesia con alguna verdad, duele un poco, pero no es para destruir a la iglesia, sino para que cuando vengan los virus. ¿Qué son los virus? Y representan esos chismes, argumentos, malas sospechas, cosas que se dicen, cosas que pasan y después pasan de oreja en oreja, de boca en boca, y opinión acá y opinión allá, y se hace todo un lío, pero la iglesia está vacunada contra ese tipo de virus, contra las malas sospechas, las acusaciones. Pues la Biblia dice, no admitas acusación contra un anciano a no ser de 2 o más testigos. Y a veces las personas escuchan un chisme y dicen, ya me parecía que el fulano de tal, y lo dio por cierto y no era así y no tenía que haberlo hecho. Pero si supiese la Biblia, decía, no me cuentes, a mí si no me traes pruebas y testigos, ni me hables del tema, porque yo chismoso en casa no quiero. Está vacunada la persona. Pero si una persona no tiene Biblia, viene y ve un video en YouTube. Ay, mira este predicador, dice todo lo que dice y todos estos temas que trata. Y trata estos temas y otros temas y esto en mi iglesia no, porque en mi iglesia... Pero cuando en tu iglesia te alimentan con la Biblia, te vacunan con la Biblia, te abrigan con la Biblia, vos ya cuando escuchás y ves comida chatarra en las redes, cuando ves argumentos que son doctrinalmente errados o parecidos a la verdad, pero no son verdad, dices, no. Gracias a Dios yo tengo mi iglesia, mi gente que me ama, que me cuida, y ahí estamos trabajando para salvar más almas para Cristo. Entonces tu mente queda protegida y el enemigo no puede ganar la batalla allí, porque tu mente está gobernada por la Escritura. Pero si yo miro todo el día tele, leo cualquier tontería todo el día, o cosas que son ciertas, o soy muy intelectual, hay personas que son muy intelectuales, menos para con la Biblia. De hecho, hay muchos científicos que son ateos. ¿Por qué? Porque ellos se radicalizaron tanto con su ciencia que se enorgullecieron y no dieron lugar al pensamiento sencillo de que si hay algo que tiene que ser consecuencia de otra cosa. No puede ser como dicen la mayoría de las personas, no, que el mundo existió en el Big Bang de repente. O sea, ¿y cuál es la causa? No, fue de repente. Y no hay una causa. Si en este universo, si hay una consecuencia, es porque hubo una causa. Y si hay una creación, es porque hay un creador. Si hay un cuadro, es porque hay un pintor.
Si hay una firma es porque alguien la firmó. Si hay una persona humana es porque dos personas se unieron. No nació en un frasco o de la tierra. Hay cosas que son tan sencillas que a veces son tan complicadas para las personas que simplemente niegan la verdad porque lo que les es manifiesto en la naturaleza les es manifiesto porque Dios así lo mandó, pero prefieren creer en la mentira. Ahora, dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Culto racional. Culto racional. ¿Qué es un culto racional? Bueno, mírenlo del otro lado. ¿Qué es una irracionalidad? Algo que no está encuadrado en el sentido común, en lo que es correcto. Y lo correcto es que tu vida esté absolutamente a disposición de Dios, porque ese es tu culto a Dios, vivir una vida racionalmente ordenada con las Escrituras y congruente a tu conducta y tu estilo de vida. Ese es tu culto a Dios. Porque cultos en el mundo hay muchísimos. Hay culto a demonios, culto a Satanás, culto a los ángeles, culto a supuestos santos, culto a los muertos, ¿o no? Pero el culto a Dios, ¿qué requiere? Vestiduras blancas, hay que ponerse un gorrito, un turbante. ¿Qué hay que ponerse? El culto a Dios es en la mente, orientada en las Escrituras y presentando el cuerpo de manera santa, agradable a Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diciendo, miren hermanos, no piensen como el mundo piensa, no tengan los valores, los principios, sino humíllense y transfórmense por dentro para que puedan comprobar efectivamente cuál es la buena voluntad de Dios. Si yo les preguntara, amados, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Porque si no quiere, ya está perdido. Eso demuestra que está perdido. Pero si usted quiere hacer la voluntad de Dios, Pablo dice, lo que Dios dice, no tome la forma de pensar de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la manera de pensar. ¿Y cuál es la nueva manera de pensar? Y la nueva vida en Cristo. Y es más, pone un ejemplo en el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie se crea nada especial, sino Dios te dio fe, úsala para servirlo, amarlo y obedecerlo. Esa manera de pensar es lo que te lleva a tener un culto racional, una mente gobernada por la verdad, balanceada, y va a terminar siendo tu vida lo que es el reflejo de tu mente. Porque si la mente está dentro del corazón, o el corazón y la mente son dos cosas muy similares en la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca, de la abundancia del corazón, publica el Facebook, de la abundancia del corazón, se manifiestan las relaciones entre las personas, de la abundancia del corazón, las reacciones ante las agresiones, ante las tentaciones. Como decía el hermano Gustavo hace un ratito, no nos dejemos llevar por las tentaciones, porque si nos dejamos llevar por las tentaciones, nosotros, las tentaciones, ¿dónde llegan? Llegan por el cuerpo, por los ojos, por los oídos,
por el tacto. Llegan. ¿Y con qué decidimos? Con la mente. Y si la mente está tomada por Satanás, ¿qué vamos a decidir? Y lo que Satanás quiere. ¿Quién gana la batalla? Satanás. Pero si tu mente está dominada por la palabra de Dios, de día y de noche, como dice el Salmo 1, ¿no? Qué hermoso. Aleluya. Yo quiero leerlo, hermano. Yo quiero leerlo. Perdóneme. Pero yo quiero leer el Salmo 1. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí viene el punto. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde? En la mente, hermanos. En la mente. Será entonces, ahí viene la promesa, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué lindo, hermano. De día y de noche medita y se deleita en el Señor. Esa es una mente bajo control. Una mente que gana todos los días la batalla. Y por ganar la batalla todos los días, simplemente es una persona siempre, siempre, siempre bienaventurada. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Amén.